Muchas gracias por la presentación. Es un gusto para mí, como le decía a Walter y Alfredo recién. Primero, felicitarlos por el curso virtual internacional de actualización en medicina y obstetricia crítica. Felicitar a la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva y a Alberto Díaz, que es el que estableció el contacto con nosotros, y a todo su equipo de un programa que me pareció muy interesante y en la cual nosotros posiblemente aportamos un poquito, un granito de arena. Y lo que más me interesa es, de todo el estímulo que podamos tener hoy, son las preguntas finales después cuando el coordinador lo decida y charlemos un poco con todos los integrantes de algunas eventualidades. Si algo puedo dejarle yo el mensaje, es decirle que de alguna manera los tips que vamos a hablar fundamentalmente no están en cosas nuevas, sino en cómo hacemos lo que decimos que hacemos. Y esto yo creo que es muy importante porque muchas de las veces no lo marcamos, creemos que hacemos de una manera y en definitiva no lo estamos haciendo y eso va en detrimento de nuestros pacientes. Sobrevivir a la sepsis comenzó en el año 2001 y de alguna manera cada 3 o 5 años fueron dando actualizaciones que nos sirvieron un poco para unificar criterios. Y la base de toda la charla va a ser teaming, tiempo, y van a ver que muchas de las cosas, el tiempo está determinando pronóstico en los pacientes, como ustedes ya bien lo saben. Esta evaluación comenzó en el año 2018, después fue al año 2019 obligados por un poco por el COVID, en el año 2019-2020, y luego se hizo una evaluación en el 2021-2022. Ahí está marcadita Elisa Tensoro, que es la encargada de Argentina, para participar en cada una de las evaluaciones que Sobrevivir a la Sepsis hace. El punto de partida inicial, un poco que tenemos que tomar en cuenta, todos conocemos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en la cual la temperatura con fiebre e hipotermia es importante, la taquicardia es importante, cuando vemos a nuestros pacientes la hiperventilación y la presencia de leucocitosis o leucopenia. Pero esto parecería ser importante en los pacientes de cuidados críticos y nosotros tenemos que evaluar, además del SOFA, para evaluar fallas, qué pasa con nuestros pacientes que están internados en planta o que vienen a nuestra consulta en una guardia y que están hipotensos, que tienen taquipnea y que tienen trastornos de conciencia. Con 2 de estos factores, las posibilidades de tener un cuadro séptico son muy altas y nos obliga a nosotros a actuar. Y esto es el Quick SOFA, al cual le damos importancia, y ya sabemos lo que la literatura lo ha hablado, con la alteración del estatus mental, y esto es muy importante fundamentalmente en los pacientes de edad, que a veces dan cuadros de confusión, la taquipnea, la presencia de hipotensión arterial y agregamos en el periodo de COVID la desaturación de oxígeno. Obviamente estos son los paquetes, el bundle que todos conocemos, donde vamos a ver cada uno de los puntos, qué visión tenemos para ellos, tanto desde el punto de vista de la medición de lactato, lo que veamos como parte que podemos llegar a modificar, la administración de antibióticos, la realización de cultivos, la resucitación y la administración de vasopresores. En general, toda la charla va a depender de esto y verlo en forma simple y vamos a ver algunas cosas que podemos hacerlas un poco mejor o que nosotros consideramos en nuestras unidades acá en Entre Ríos que podemos hacerla mejor. El primer punto es shock, perfusión y falla de múltiples órganos. Todos los tópicos que aparecen al principio son los mismos que ustedes van a encontrar en Sobrevivir a la Sepsis, posteriormente modificados hasta el 2021-2023. Con respecto a la fluidoterapia, muy importante, de 40 mililitros kilos se bajó a 30 mililitros, pero administrar en 3 horas. Y lo que hay que determinar es que hay pacientes en los cuales lo tenemos que hacer en 1 hora, en 2 horas o en 3 horas. Pero todo va a depender del cuadro clínico. Administrar cristaloides o cristaloides balanceados, ya vamos a ver por qué la diferencia. Y vamos a ver la respuesta a fluidos, dinámica y no estática, desde la elevación de miembros inferiores hasta la administración de bolos endovenosos, la variabilidad de volumen sistólico que nosotros utilizamos, el delta PP, que los que no tienen lo pueden llegar a hacer, y la ecografía, que lógicamente es la manera rápida que tenemos en terapia intensiva y hoy para nosotros es una de las armas más importantes. La medición dinámica del lactato, que en realidad hoy adquiere mucha importancia, y yo voy a ir diciendo cuáles los protocolos nuestros de la sociedad y que utilizamos nosotros aquí, y en la cual es obligatorio que lo hagamos un punto de partida inicial, a las 0 horas, a las 2 y a las 6 en el periodo de inicio, con una disminución del 20% del mismo, y ya vamos a ver
Posteriormente, este control que se hace en forma horaria, lo seguimos en forma bihoraria cada 2 horas durante las 24 horas siguientes. Y la medición dinámica del tiempo de relleno capilar, ya vamos a ver. En esto vamos a administrar en forma secuencial cada 1 hora hasta ver qué es lo que ocurre con la perfusión. Bueno, la presión que vayamos a obtener, si bien podemos llegar a discutir en el paciente hipertenso 70-75, en el normotenso 60, sobre la sepsis establece un parámetro de obtener 65 milímetros de mercurio. Y esto es importante porque para saber la misma tenemos que tener una medición de presión, una línea de presión arterial constante, permanente, y a veces vemos pacientes que tienen vía central o tienen varias vías y no tienen vía central en un paciente en shock. Siempre es necesaria desde el inicio mismo. Un elemento que toma sobre la sepsis es que aquellos pacientes que deben iniciar resucitación y eventualmente vasopresores en planta, la tardanza más de 6 horas modifica el pronóstico de los pacientes. Sabemos que a veces no tenemos camas libres en unidad de terapia intensiva. Tratar de tener un sistema en el cual la admisión entre la 1 y las 6 horas sea la adecuada, dependiendo de la gravedad, porque si no modificamos el pronóstico de nuestros pacientes. El efecto del fluido en los pacientes sobre la perfusión nos habla que una resucitación adecuada y no más allá no alteraría, si es adecuada, los niveles de lactato, aunque nosotros hagamos cierta terapia restrictiva. Y van a ver en la parte inicial, acá están las primeras horas, muy agresivo en las 6 a 9 primeras horas, pero después vamos disminuyendo esa agresión y esto no alteraría en definitiva estos niveles de lactato. La restricción controlada de fluidos no afecta a los niveles de lactato plasmático y ya vamos a ver que al contrario, si somos de alguna manera ordenados, vamos a mejorar el pronóstico de los pacientes. Muy importante el tiempo de relleno capilar, porque una cosa es presión arterial, lo estamos midiendo con un catéter, y otra cosa es perfusión. Tenemos que tener diferentes modelos, y ya saben, el inicial, donde colocamos un catéter venoso central y veíamos la saturación venosa central, muy dificultosa y no se hacía en todos los centros. Hoy podemos ver la perfusión a través del tiempo de relleno capilar. La pregunta es, ¿en cuántas unidades se mide el tiempo de relleno capilar? Algo que es muy fácil y que ya lleva varios años. Esto, para los que nos conocen, es un amigo nuestro que queremos muchísimo, Glenn Hernández, del trabajo Andrómeda, publicado en el JAMA, y en la cual la búsqueda de ver qué es lo que ocurre en estos pacientes con un pronóstico a los 28 días, teniendo como tal el nivel de lactato o el nivel de tiempo de relleno capilar. Para lo cual, esto ha dado muy buenos resultados por la simpleza y porque se puede cumplir muy fácilmente. Una vez que están los criterios de inclusión, Glenn lo monitorizaba, le colocaba un catéter venoso central, cosa que no hacemos nosotros hasta que esté estabilizado, una línea arterial y una intubación si es necesario, dividía a los pacientes randomizados a lactato o vía periférica, en la cual se evaluaba la resucitación y la posterior presencia de fallas o presencia de sobrevida. Esta es la tendencia durante los 28 días. Fíjense que las poblaciones son bastante parecidas, bastante homogéneas, y cómo lentamente las fallas de múltiples órganos van mejorando en relación al tiempo de relleno capilar versus el lactato. Para que ustedes sepan, nosotros complementamos ambos. En este trabajo lo que quería verse es qué pasaba con uno y con otro, demostrando una menor mortalidad en la rama de tiempo de relleno capilar de 8,5 en forma absoluta y relativa un 20%, pero vamos a ver algo muy importante, menor uso de fluidos en la reanimación y menor dosis de vasopresores. En el grupo lactato se demostró que esto había una diferencia a veces que llegaba hasta el 50%, con menor mortalidad, menor disfunción de muerte, de falla de múltiples órganos y menor resucitación de fluidos. Muy fácil medirlo, lo vamos a comentar, aunque muchos de ustedes ya lo conocen. Aplicamos una presión sobre una parte distal, en principio, de uno de los dedos. También lo podemos hacer en cualquier parte distal, pero el trabajo lo hizo en cualquiera de los dedos con adecuada perfusión, durante 15 segundos si nosotros no utilizamos un porta de vidrio. Si lo utilizamos durante 10 segundos, a una temperatura que generalmente tenemos temperatura media en las unidades de cuidados, entre 20 y 25 grados, 22 como media, y este tiempo debe ser, para ser normal, menor a 3 segundos. Toda alteración mayor, pero lo importante es que si tiene más de 3 es anormal, pero son pacientes que nos llegan con 8, 9 segundos y que en la medida que va mejorando la perfusión, vamos observando los cambios que vamos realizando de tratamiento. Aquí es con el Porta, como está mostrado. Y la pregunta es, ¿por qué no hacemos
TRC sistemáticamente. Y vamos a ver de los que están participando y después nos comentan en cuántas de las unidades se hace tiempo de relleno capilar en forma horaria, durante las 6 primeras horas y después durante 2 horas en las 24 horas. Es la mejor, fácil y rápida valoración de perfusión tisular. Realizarla 1 o 2 horas durante el periodo de reanimación y de recuperación hemodinámica. Sin costo, fácil de realizar, muy efectivo. Y como dijimos, cada 1 hora, cada vez que le hacemos signos vitales, cada 2 horas, después de las 6 horas hasta las 24 horas. Por supuesto que podemos utilizar lo que utilizábamos antes si no tenemos medición en lactato, el Motrin Score, en la cual el Livedus lo determinábamos desde la rodilla hasta la ingle y de ahí íbamos viendo cómo iba mejorando en valores que van desde un nivel de 3 o 4 de lactato hasta aproximadamente 15, que es una manera indirecta para aquellas unidades que no dosen ácido láctico. La fluidoterapia, ya la hablamos, la cantidad, el protocolo de Manuel Rives en el año 2001, que nos cambió la visión del tiempo, colocaba un catéter venoso central, cosa que no hacemos actualmente, con una medición de presión arterial, realizando la resucitación, administrando posteriormente los vasopresores, colocando una saturación de venosa central para evaluar la administración de transfusión o de dobutamina. En los criterios actuales de volumización guiada por ecografía, la administración precoz, ya vamos a ver, de vasopresores, y el seguimiento con tiempo de relleno capilar y ácido láctico. Ya vamos a ver las distintas administraciones, y esto es comparando el trabajo de River, los distintos, el ARISE, el PROCESS, cada uno de los trabajos que no pudieron demostrar la misma disminución de mortalidad de River, pero que establecieron un protocolo de rapidez que de alguna manera demostró este beneficio en el tratamiento de nuestros pacientes. Como dijimos, 30 mililitros en las 3 horas es lo que dice Sobrevivir, con un lactato que cuando es mayor a 2 es anormal, y la administración de soluciones cristaloides y soluciones balanceadas. No utilizamos albúmina. Estos son los cristaloides, y lo importante es que las soluciones balanceadas nosotros administramos 2 a 1 o 3 a 1 precisamente por esto. El nivel de sodio es menor, el nivel de cloro es menor, la osmolaridad es menor, tener en cuenta los traumatismos craneoencefálicos, la administración de lactato, que no está en la solución fisiológica, y un mejor pH de 5 a 6.5, y esto nos va a equilibrar mejor la resucitación. Los pacientes, cuando establecemos 30 mililitros kilogramos, entre 2.000 y 3.000 mililitros, administrado entre 1 y 3 horas, hacemos aproximadamente el 30 o 40% con Ringer lactato. El trabajo de Johnny Visser con la Sociedad Europea, el balance acumulado positivo de fluidos es un factor independiente asociado a mortalidad. O sea, que cuando hacemos de más, el paciente va de menos. Aparece con esto el ROS, que ya lo conocemos todos, con una resucitación, optimización, estabilización y evacuación. Acá lo importante es el achicamiento del tiempo. Utilizar para la primera etapa minutos, horas, para la segunda etapa horas y días, pero no más allá de las 24 a 48 horas, y después de las 48 horas hasta la semana, el periodo de estabilización y de evacuación. Esto hace que disminuyan las fases, que nosotros tiremos hacia más precozmente la disminución de fluidos, reemplazado, ya vamos a ver, por vasopresores y estabilización. La restricción de fluidos luego de la resucitación disminuye la mortalidad en el trabajo de Jordan. Cultivos y antibiótico-terapia. Esto es muy importante porque acá es donde vamos a remarcar los tiempos. Administrar antibiótico en un shock séptico se indica que en el paciente con shock debe ser rápido y en la primera hora. Vamos a aclarar bien, con y sin cultivos preferimos, por supuesto, realizar cultivos siempre que podamos. Pero esto, cuando se va a trasladar, no es necesario si nosotros vamos a demorar el tratamiento antibiótico, porque esto está en relación directa al pronóstico final. Ya vamos a ver una literatura que siguió esto y que de alguna manera hace que la precocidad a veces es más importante en presencia de shock y de sepsis que la administración, aunque preconizamos que esto se realice siempre. Pacientes con sepsis pero sin shock, establecer la administración de los mismos en 3 horas, cosa que nos da antibióticos, nos da tiempo. El primero seguramente está en terapia o cerca de terapia, el segundo quizás
trasladándose de una institución o alejado en las zonas de internación. Y el tercero, con probable sepsis, pero sin foco, son pacientes que debemos estudiar como mínimamente durante 6 horas, a veces 9, a veces 12 horas, y no apresurarnos a la administración de antibióticos. Lo que sí es verdad que la administración de antibióticos en la primera hora, según Kumar, disminuye la mortalidad, disminuye el shock, disminuye las fallas. Por supuesto que el esquema debe ser doble o triple y fundamentalmente tener en cuenta en nuestra población cuánta BLE, cuánta KPC y MBL tenemos. Recordemos que el tratamiento de KPC y de MBL combinado debe ser siempre porque si no aumenta la mortalidad, fundamentalmente en presencia de bacilos gram negativos. El tratamiento agresivo con antibiótico y precoz es fundamental, pero también es fundamental descalar si yo obtengo el germen a las 48 o a las 72 horas. En riesgo de segundo tratamiento o tercer tratamiento, recordar, o pacientes inmunosuprimidos, debo administrar por la incidencia de presencia de hongos y de cándidas, fluconazol o anfotericina. Y en presencia de una probable encefalitis o foco de encefalitis, nosotros tenemos San Luis en este momento acá en la provincia, y la equina, tenemos que recordar el eventual tratamiento con aciclovir. Todo esto debe ser en las primeras horas. Por supuesto que debemos optimizar los antibióticos y los betalactámicos realizarlos siempre en forma, por lo menos, en el 50% del tiempo que dura la siguiente dosis, como mínimo 4 horas. Debemos estar por encima de la SINA el 50% y debemos administrar la dosis de carga siempre para mantener un PKPD. Stewardship ya lo dijo en el año 2010, pero nosotros tenemos PROA para nuestras unidades de terapia intensiva que nos guían en la guardia, en planta o en terapia, la administración de antibiótico-terapia. Este es el trabajo que les comentaba y en los cuales en aquellos pacientes que por algún motivo no podían realizar cultivos, pero estaban en shock séptico, a veces debemos decidir realizar los mismos hasta la búsqueda de foco, sin variables en la mortalidad. Este trabajo de Matthews. Lo mismo este trabajo de Yutin. Fíjense que no hay grandes diferencias. Ahora, el tratamiento precoz antimicrobiano empírico inicial, precoz y sin demora y alcanzando los niveles terapéuticos, no cabe ninguna duda que mejoran el pronóstico final. Esto es de Kumar. Nosotros tenemos la microbiología ya condicionando un cuadro de shock, con un efecto tóxico y una respuesta inflamatoria, y obviamente una disoxia y una disfunción celular. Aquí el tiempo es fundamental donde yo voy a actuar. Cuanto más me demore en el tiempo de shock, mayor mortalidad voy a tener. Y cuanto menos me demore, más beneficio voy a tener. Si yo achico esta curva de microbiología, de toxicidad, de inflamación y de disfunción celular, muy probablemente este tiempo de shock disminuya. Es el trabajo de Kumar y esto es la diferencia de 7% de mortalidad por hora en los pacientes que se demoran en más de 1 a 3 horas, teniendo como el punto de declinación las 6 horas, no más de 6 horas. Hoy, actualmente, tenemos las 3 horas, las primeras horas con shock y las 3 horas sin shock. Este impacto sobre de la administración de antibióticos de Sterling lo lleva a que en las 3 primeras horas debemos resolver el tratamiento de resucitación y el tratamiento antimicrobiano y lo relaciona con la puerta balón de la fibrinolisis en el infarto agudo de miocardio, para lo cual se ha interiorizado mucho y todos los médicos están muy atentos a que el paciente con infarto lo deba hacer precozmente y que el tiempo nos determina a nosotros que cada hora se pierde un 10% de músculo cardíaco y por eso nos apresuramos. A veces no nos apresuramos tanto en la sepsis sabiendo que perdemos una posibilidad que está alrededor del 7% en forma horaria. Estos son los gráficos que tiene Sobrevivir, a los cuales los vamos a desglosar en castellano, estos están en inglés para que cada uno lo podamos observar bien. Los pacientes en shock, obviamente, el tratamiento en 1 hora inicial, tanto de resucitación como la administración de antibióticos. En ausencia de shock, pero presencia de un cuadro séptico, tenemos hasta 3 horas, entendiendo como que el 70% de nuestros pacientes en nuestras unidades van a ser antibióticos, pero el 30 al 60% son inapropiados, en dosis subóptima o innecesaria. Esto es lo que tenemos que fijarnos. ¿Cuántos pacientes hicieron bien la dosis y en cuánto tiempo? Y marcarlos en la historia clínica. El punto de inicio es muy importante, el punto final, de acuerdo a dosis,
a la administración del antibiótico terapia adecuada y en tiempo adecuado, simulando a la fibrinolisis en el infarto agudo de miocardio. Ojalá todos los conceptos en los médicos de guardia, en los médicos de terapia, vayan adquiriendo esta celeridad para apurar, porque es todo lo que hay que apurar. Hay que apurar al bioquímico, al enfermero, el médico en sus acciones, trabajando en planta o en terapia, y lo más rápidamente en terapia. Acelerar la administración del antibiótico una vez que se decidió su uso parece ser la decisión más acertada. Antibióticos de amplio espectro mejoran y la asociación en realidad en relación a la monoterapia. Vamos a ver administración de vasopresores. La norepinefrina es el vasopresor de elección y lo nuevo que podemos aportar es que no tenemos que esperar el periodo de volumización completa. La volumización se debe iniciar en forma inicial con 2 catéteres importantes en ambos brazos, pero la administración de vasopresores debe iniciarse rápidamente en la medida que no podamos estabilizar. Si estamos haciendo resucitación y se estabiliza en 65 milímetros de mercurio, esperamos, pero si no, está demostrado que la norepinefrina en forma precoz disminuye la cantidad de líquido y mejora la presión, la perfusión y las fallas. Cuarta recomendación. Administración de norepinefrina 0,25-0,5 microgramos kilogramo minuto, y si hay PEI baja, que lo podemos ver ya por presencia de insuficiencia previa o de miocarditis séptica, la asociación con dopamina, la administración de dopamina, o ya vamos a ver dobutamina. Si asociamos dopamina, debemos recordar que tenemos efecto beta 1, tenemos efecto beta 2, pero tenemos efecto alfa, y por lo tanto ahí tenemos que ver la disminución de norepinefrina. Obviamente que si la administración de norepinefrina en forma precoz, con la resucitación inicial, no obtiene los valores de recuperación de presión y de perfusión, administramos vasopresina de 20 a 40 unidades, siempre y cuando la dosis de norepinefrina sea mayor a 0,25-0,5, y si no, por último, y esto es más una indicación pediátrica, pero nosotros también la hacemos, la administración de adrenalina, de epinefrina, no utilizando erlipresina, ya lo vamos a ver. La administración rápida, según Bay, la administración rápida de norepinefrina en los pacientes con shock séptico disminuye, mejora el pronóstico, disminuye las fallas y mejora el pronóstico final. La administración, esta es de Young, la administración temprana de norepinefrina en pacientes con shock séptico estuvo asociada a una disminución de mortalidad, acortamiento del tiempo para alcanzar la presión adecuada y disminución del uso de fluidos dentro de las primeras horas, y fíjense en el cuadro desplazado hacia la izquierda. Bien, este es el gráfico, volvemos al gráfico de sobrevivir a la sepsis. El uso de norepinefrina en forma adecuada, el target de presión arterial de 65, considerar el monitoreo de presión arterial lo más precozmente posible, nosotros lo hacemos siempre, colocamos 2 catéteres más PAN, considerar el uso de vasopresores en forma más precozmente, considerar la administración de vasopresina y eventualmente frente a el aumento del ácido láctico o el aumento del tiempo de relleno capilar o la disminución de la FEI ecográfica, la administración de dobutamina. En shock séptico con disfunción cardíaca e hipoperfusión y ácido láctico alto, agregar dobutamina entre 5 y 15 gamas y eventualmente adrenalina, tratando de evitar la asociación con norepinefrina. No utilizar levosimetán, como dijimos. El uso de PAM, esto es muy importante, estos 4 puntos. El uso de PAM invasiva rápidamente para monitorear en forma inicial y el manejo de fluidos y drogas. El uso de norepinefrina en forma periférica, que antes se decía que se debería hacer por vía central, esto no es así. Debe postergarse la colocación de presión venosa central, que lo vamos a hacer después, entre las 6 y 12 horas, con el paciente estabilizado. No hay ningún inconveniente hasta las 24 horas utilizar vías periféricas. Y lo único que puede haber un agravamiento si en la colocación de la vía central tenemos un efecto indeseable. Siempre que vamos a tener un tiempo prolongado la administración de estas drogas, debe tenerlo. Yo diría que no deben pasar las 24 horas para la colocación del catéter. Y nunca es de urgencia la colocación del catéter central, sino que el paciente debe estar estabilizado. Todo lo de arriba es indicación de sobrevivir y yo lo voy traduciendo un poquitito para que lo veamos todo. La administración de cánula de alto flujo en pacientes con sepsis, hipoxia, y la administración de
ventilación no invasiva en aquellos pacientes EPOC o con insuficiencia cardíaca. Obviamente, aquellos pacientes que no tienen la indicación de intubación. Por supuesto que si el shock es muy importante, sabemos que disminuir el gasto es muy importante y debemos ventilar siempre a esos pacientes en forma inicial, con ventilación protectiva, con 5 a 6 mililitros kilogramos, utilizando la protección de una presión meseta de 30 con un driving pressure entre 10 y 15, y usar entre alta PIP y baja PIP, nosotros preferimos PIP óptima. Y si esa PIP óptima llega a ser de 8, 10, 12 o 16, de acuerdo al distrés, lo tenemos que realizar. Ahora, cada vez hacemos más frecuentemente el uso de prono. Ahora vamos a explicar un poquitito. ¿Utilizamos maniobra de reclutamiento? Sí, utilizamos. Fundamentalmente cuando la placa es muy blanca y tenemos un alto potencial de reclutamiento y sabemos que con las maniobras de reclutamiento no vamos a lesionar el pulmón sano. La segunda sugerencia de sobrevivir a la sepsis es la utilizar el bloqueo neuromuscular siempre en bolo las primeras 72 horas, sino el goteo, pero esto empeora y prolonga la administración de ventilación. Y en sepsis con distrés moderado, inclusive aquellos severos, pero con una PAFI que está por arriba de 120, 150, nosotros con placas que no son muy blancas y que de alguna manera sabemos que el prono los va a mejorar con bajo potencial de reclutamiento, lo único que vamos a hacer con la maniobra de reclutamiento es lesionar el pulmón sano. Preferimos a estos pacientes, una vez estabilizado el shock, colocarlo en prono durante 16 horas. En shock séptico, la administración de hidrocortisona en forma inicial y rápida, por potencial, 1 cada 3 va a tener una insuficiencia suprarrenal, la administración de 50 miligramos de hidrocortisona. Y en distrés refractario, la utilización de ECMO, pero únicamente en los centros con experiencia. Con respecto a la estrategia, tenemos estrategia restrictiva, manejamos los pacientes entre 7 y 7,5 y 8 gramos de hemoglobina, y si los pacientes tienen algún antecedente de isquemia miocárdica o isquemia cerebral, utilizamos un tratamiento de solamente de 8 gramos de hemoglobina. Y no hacemos entre 7 y 8, siempre somos bastante restrictivos. La úlcera de estrés en la prevención y que aparecen siempre en sobrevivir, que no lo entiendo mucho, pero están, y utilizar tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, y esto es muy importante. Está en sobrevivir a la sepsis, a veces las mutuales nos hacen problema, pero sabemos que tienen elementos y evidencia y lo tenemos que hacer. El control de glucosa ya lo sabemos, con administración precoz por bomba de goteo de insulina para mantener una glicemia entre 140 y 180. El paquete de medidas de la primera hora en el manejo de los pacientes con sepsis y shock séptico debería ser cambiado con base a la evidencia actual, adaptado según los recursos de epidemiología del lugar. Este es el esquema que teníamos antes y vamos a ver el esquema actual, dentro de la cual íbamos con una secuencia progresiva, como vemos acá, de fluidos, de antibióticos, que esta flechita no debería estar acá porque nos tardábamos más, la administración y esperábamos para la administración de norepinefrina y vasopresina o epinefrina, y esperábamos para la administración de hidrocortisona. El criterio actual y el esquema actual y nuestro protocolo es la administración de fluidos lo más rápidamente posible, vamos a pasar porque esta es la vieja, la administración de fluidos lo más rápidamente posible, la administración de antibióticos lo más precozmente posible, la administración por Rose, ir disminuyendo el aporte para evitar fallas posteriores. Fíjense, el inicio de noradrenalina no está exactamente igual que la administración de fluidos, pero sí en forma mucho más precoz. Posteriormente el uso de vasopresina o el uso de epinefrina y el uso de hidrocortisona. La identificación precoz del paciente con sepsis y shock séptico de acuerdo a QuickSOFA, estos son los puntos y las perlas finales, estamos en la última etapa, son los últimos minutos. La resucitación inicial rápida guiada por objetivo de perfusión tisular, ácido láctico y tiempo de relleno capilar. La resucitación precoz con 30 mililitros kilogramos en las 3 primeras horas por 2 vías periféricas con cristaloides o soluciones equilibradas, no colocar vía central inicialmente.
Realizar los cultivos rápidamente, iniciar los antibióticos lo más precozmente posible, si está en shock en 1 hora, si está en sepsis sin shock en 3 horas. Y si no, esperar un periodo de 6 a 12 horas para realizar los estudios. Un alto porcentaje de estos pacientes no va a necesitar nunca antibióticos. Obviamente, antibiótico-terapia inicial combinada con un esquema dual o triple antibióticos para después de escalar. La utilización de vasopresores en forma precoz, la utilización de norepinefrina, como dijimos, la asociación de vasopresina y de adrenalina. El inicio de dobutamina frente a caída de volumen minuto o ácido láctico elevado. La mejoría de la perfusión y el tiempo de relleno capilar para mejorar el volumen minuto cardíaco. O sea, bajo volumen, ácido láctico algo, déficit de perfusión, siempre asociamos dobutamina con norepinefrina. La terapia restrictiva de Rose, que la llevamos adelante, la terapia restrictiva transfusional, la hidrocortisona cada 6 horas en forma precoz y la utilización de norepinefrina en forma precoz. Utilizar alto flujo en los pacientes con hipoxia, siempre y cuando el PAFI no sea muy bajo. BNI si tienen EPOC o insuficiencia cardíaca. Obviamente, aquellos pacientes con shock importantes o PAFI menos de 150, utilizamos asistencia mecánica, PIP óptima, maniobras de reclutamiento o de cúbito pronoprecoz, cada vez más precoz lo hacemos una vez estabilizado. Y este es el esquema que utilizamos en COVID, rescatando fundamentalmente esto. Nuestros pacientes que utilizamos pronovigil precoz y utilizamos alto flujo, la disminución de mortalidad estuvo entre el 35 y el 40%, lo cual recomendamos hacerlo desde la guardia. Bueno, pedimos que todos le pongan una pasión, es lo que va a mejorar el pronóstico final de nuestros pacientes y el tratamiento, e invitarlos para el 11º Simposio Interdisciplinario de Cuidados Críticos en Paraná, el 6, 7 y 8 de junio del 2024 en nuestro centro de convenciones, que es muy bonito. Nos encontramos para discutir todos estos temas. Muchas gracias a ustedes. Espero haber estado bien con el tiempo. Me parece que me pasé 2 o 3 minutos, pero muchas gracias. Estoy dispuesto a las preguntas cuando ustedes digan.